con este, ya. Entonces, y cómo coordinar el trabajo multidisciplinario, porque hay muchos profesionales trabajando en esto. Hay químicos farmacéuticos, ¿no es cierto?, que ven un área. Las enfermeras tenemos una mirada, las matronas tienen otras miradas, entonces todo debe incluir a lo mismo, al beneficio del usuario. Entonces, yo en realidad cambié el título un poco de la presentación. La verdad es que sí es acompañamiento, porque nosotros acompañamos, ¿no es cierto?, pero estamos apuntando hacia un seguimiento de fragilidad en el envejecimiento en VIH, y que es bastante complejo por lo demás. El objetivo de mi presentación es hacer como un resumen general de todo lo que existe en la bibliografía, y bastante, mucho, ya, y muy actualizado también. Por lo tanto, hay que estar como al día leyendo siempre para dar el dato más exacto. Voy a hablar un poco de qué es la fragilidad de los adultos mayores y el aporte desde la geriatría, porque la geriatría se suma a esto, y el plan de trabajo a desarrollar en el Hospital Las Higueras, porque nosotros desarrollamos un trabajo con los equipos geriátricos. Para eso tenemos que tener datos estadísticos, ¿no es cierto?, que nos apoyan en todo. Primero, saber que el envejecimiento en VIH ha ido en aumento, ¿no es cierto?, desde el uso de la antiterapia, hasta medido hasta el año 2020 por la ONU-SIDA, y la ONU-SIDA dice que nosotros en el año 2000 teníamos un 8% de personas viviendo con VIH envejecidas, y que al año 2020 se proyectaba ya en ese momento el 21%. Si hacemos una proyección estadística, en el año 2030 tendríamos aproximadamente el 73% de nuestra población envejecida. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros ampliamos esa mirada. Y es complejo, pero hay que partir por algo. Ya la estadística mundial también nos apoya, nos dice que el envejecimiento está concentrado en todos los continentes, principalmente los continentes más viejos en realidad, como Europa Occidental y Central y América del Norte, así como Asia-Pacífico. ¿A qué nos enfrentamos dentro de nuestro sistema público? En realidad, a medir un poco la capacidad que el sistema va a tener para dar las atenciones que este paciente, que va en aumento y con necesidades especiales, va a tener. ¿No es cierto? Esto va a crecer y van a haber más viejos, perdonando, no en el sentido peyorativo, sino que van a haber personas mayores, envejecidos, y tenemos como sistema público que darle solución a sus problemas o una buena canalización de sus problemas. El programa de testeo también debe priorizar al adulto mayor. Eso no es tan así actualmente. La implementación de estrategias preventivas, por ejemplo, educativas, buscar las instancias para educar al adulto mayor para que ellos prevengan, ¿no es cierto?, los contagios. Pensar en la PrEP para el adulto mayor es todo un desafío. La mayoría de las personas que se encuentran en control tienen una larga data, ¿no es cierto?, de control virológico, inmunológico. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes mayores son más ordenados, siempre nos hacen caso en nuestras indicaciones, respetan mucho eso. Entonces, vamos a tener una mayoría en ese grupo. Pero existe también un grupo que lidia con las comorbilidades que se le van presentando y que se le van sumando a través de los años. Entonces, el panorama no se ve tan bueno como pensamos. Bueno, desde el aveniamiento de las terapias antirretrovirales, nosotros tenemos una expectativa de vida de nuestros adultos mayores con VIH similar a la población sin VIH. Ya el Lancet en el año 2017 decía que si un joven de 20 años se contagiaba a los 20 años, tenía una esperanza de vida de 70 años, o sea, ya es bastante aumentada nuestra esperanza de vida. Las características de nuestro envejecimiento es diferente a las personas que no tienen VIH. Primero, es acelerado, es decir, que una condición comórbida relacionada con la edad se va a presentar o va a ocurrir en forma anticipada. El envejecimiento es acentuado porque una condición comórbida que puede ocurrir, ¿no es cierto?, en esta edad, podría ocurrir con mayor frecuencia, una tasa mucho más alta.
¿Cómo lo muestran estos gráficos? Ahí el de punto rojo es el de personas viviendo con VIH y el azul a las personas que viven sin VIH. Y es ahí ver la diferencia, ¿no es cierto?, de la anticipación en este evento relacionado con la edad. Cualquier evento, llámese una comorbilidad o las propias del envejecimiento, estamos hablando de, por ejemplo, pérdida de alguna funcionalidad o de algunas cosas sensoriales, por ejemplo, que van perdiendo solo por envejecer, que vamos perdiendo, perdón. Ya, y en la concentración que sería como mucho más elevada que el otro grupo. Se dice que las causas del envejecimiento están atribuidas principalmente, y esto lo demuestran los estudios, a la inflamación. La inflamación está debida principalmente a la replicación residual en los reservorios, a la reactivación crónica que tienen algunos virus que son prevalentes en nuestra población, como el citomegalovirus, el virus herpes, y nosotros con el tiempo, cuando vamos controlando a nuestros pacientes, nos vamos dando cuenta que empiezan a aparecer estas patologías y los tratamos por herpes, y van a complicar al adulto mayor si tiene más comorbilidades. La translocación microbiana es otra de las cosas que nos complican, porque van a pasar bacterias desde el intestino desde la... van a penetrar, ¿no es cierto?, los microbios intestinales hacia la circulación sistémica, se van a ubicar en otra parte y nos va a provocar inflamación e infecciones que tenemos que tratar y que tenemos que lidiar con eso. La desregulación inmune y senescencia yo aquí lo resumí muy sencillamente. Esto es más complejo de lo que yo puse ahí, pero era solo para hacer referencia. Hay un agotamiento del linfocito TSD4, ¿no es cierto? Bueno, hay menos linfocitos de NAI y proliferan más los de memoria, por lo tanto se quedan en esos estadios. Y el linfocito TSD8, por otra parte, que está senescente, lo que hace es secretar más citoquinas inflamatorias de lo normal, ¿ya? La senescencia inmunológica temprana en estos pacientes se debe principalmente ¿no es cierto? O sea, va a determinar que funcionalmente los resultados tengan una menor capacidad de respuesta a infecciones, a otros agentes patógenos, a nuevos agentes patógenos que se agregan, y sobre todo a nuestras vacunas. Por lo tanto, eso es preocupante porque pueden tener más, o sea, nuestro sistema, nuestra vacunación no les va a servir y lo vamos a tener como más expuesto a enfermedades. Ahora, esto yo se lo debo a la doctora Beltrán. En realidad yo quise entender cómo se medía la inflamación, y ella me prestó esta diapositiva, me autorizó a ocuparla. La verdad es que se han estudiado desde que aparecieron los estudios SMART y STAR, distintas patologías relacionadas con la vejez y con marcadores inflamatorios, donde los estudios comparativos, ¿no es cierto?, hacen y presentan que la interleuquina 6 y la PCR, comparada en las dos poblaciones, hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿no es cierto?, de mayor carga. Y eso desemboca en un envejecimiento, en la inflamación que nosotros conocemos, con un envejecimiento precoz y acelerado. Ahora, esto es parte del panorama que nosotros tenemos que controlar, porque nosotros nos vamos a preocupar, ¿no es cierto?, de darle terapia rápidamente al adulto mayor, y para disminuir, ¿no es cierto?, la carga viral rápido y, bueno, manejarle la mejor terapia antirretroviral para él. Y vamos a tratar de controlar la inflamación. Pero estos son parte de las cosas que se hacen, porque también están asociados otras cosas que aceleran también el envejecimiento y que lo exponen a riesgo. Por ejemplo, los estilos de vida. El cigarrillo, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la alimentación. Entonces ahora en nuestros policlínicos no solo nos vamos a preocupar de controlar el virus, de que tenga una carga viral de TND, ¿no es cierto?, ojalá ideal,
pero indetectable, que esté con una buena respuesta inmunológica, y si tiene sus comorbilidades que estén controladas, no vamos a preocupar de eso, sino que también de recomendar estilos de vida saludables. Nunca debemos olvidar eso, sobre todo la persona cuando empieza a envejecer. La actividad física, ¿no es cierto? La dieta saludable y el dejar de fumar, el no beber, ojalá dejar las drogas para la población que consume. Y la hipertensión y de las dislipidemias son críticos porque tienen influencia en varias patologías de la adultez mayor de comorbilidad, pero principalmente lo que es riesgo cardiovascular elevado. ¿Ya? Entonces, el riesgo elevado en inicios tempranos de estas personas se van a dar, bueno, todas estas patologías que ustedes conocen, no se ven, pero yo se las voy a nombrar: la enfermedad hepática, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las neoplasias no relacionadas con SIDA, sino que neoplasias más de autoinmunes, ¿ya? Perdón, dije mal, debido a la deficiencia inmunológica. Y la osteoporosis, los síndromes geriátricos, y finalmente las enfermedades renales, y que ustedes conocidas por todos, porque todos tenemos pacientes en alguna categoría. Entonces, aquí nosotros denominamos adulto mayor viviendo con VIH a la persona de 50 años en adelante. Aquí hay muchos estudios genéticos y todo que tratan de explicar cuál es el envejecimiento. Ahí están las teorías del telómero y todo eso. Es bastante complejo y sería como para hacer otra presentación, pero yo en términos sencillos le quiero decir que marca la diferencia de los 50 hacia arriba. Ya nosotros tenemos un paciente adulto mayor, porque en esta edad la recuperación inmunológica es menor y es más lenta. Y eso hace que tengamos un sistema inmunosenescente que nos va a llevar a comorbilidades, deterioro de distintos órganos y, bueno, lo que ustedes pueden ver en la imagen del dibujito. Ahora, poder saber cuál es nuestra población, lamentablemente no se ve ahí arriba el título, pero es como identificar cuáles son nuestros adultos mayores, cuáles son los grupos. Y tenemos los envejecidos con la pandemia, son aquellos que partieron, ¿no es cierto?, años atrás con la pandemia, y son los sobrevivientes, y han presentado, ¿no es cierto?, distintos tipos de toxicidad en las terapias antirretrovirales. Tienen alguna comorbilidad, a lo mejor la mayoría va a estar estable, pero otro grupo no. Se puede, digamos, es un grupo como más tranquilo, o sea, de cuidado, pero igual más tranquilo. El que es preocupante, a mi modo de ver, es el envejecido con diagnóstico de infección aguda, que es lo que estamos viendo hoy en día en todos nuestros lugares de atención. O sea, lo que ingresa a nivel por lo menos de mi hospital, yo saqué la pesquisa incluso que se hace principalmente en el hospital tipo A, que es el Hospital Higueras, no tanto en la red asistencial. Estamos pesquisando más enfermos en etapas avanzadas. Ese tiene una alta riesgo de mortalidad. Entonces ese grupo es preocupante. El envejecido diagnosticado en esta etapa del ciclo vital, es decir, es adulto mayor y se contagió ahora, lo más probable es que se vea beneficiado con la indicación de la terapia precoz, ¿no es cierto? Le vamos a elegir la mejor terapia, vamos a ver sus comorbilidades y vamos a controlar todo eso, y lo más probable es que tenga si trabajamos bien la adherencia, tenga una buena respuesta a todo, digamos, el tratamiento y al seguimiento. ¿Por qué tenemos diagnóstico tardío? Principalmente hay dos razones, uno asociado al sistema de salud, que los profesionales no ven a los adultos mayores como sexualmente inactivos, o sea, al verlos como sexualmente inactivos, asumen que no tienen prácticas sexuales de riesgo, por lo tanto, no hay una educación de una práctica sexual, habiendo una instancia de encuentro con ese adulto mayor, ¿no es cierto? Y por otra parte, no se les ofrece el examen.
Por otro lado, tenemos que las personas mayores tampoco perciben que esta infección los puede afectar también a ellos, porque lo que nosotros predicamos, y las estadísticas lo muestran, ¿no es cierto?, es que es de personas jóvenes, de personas de grupos de jóvenes. Entonces ellos asumen prácticas sexuales sin protección, no solicitan los exámenes, y hay un aumento también del consumo de droga, alcohol en esta población, lo que expone también a la adquisición del VIH y la depresión en estas personas. Ustedes saben que es prevalente, por lo tanto, eso se asocia a una práctica sexual de riesgo. Puede que también tengan síntomas relacionados con el VIH, pero no los van a identificar porque como no tienen percepción de que pueden haber adquirido el virus, lo asocian más con la vejez. Las recomendaciones, yo no me voy a poner así como químico farmacéutico a dar esto porque en realidad nosotros lo estamos trabajando multidisciplinario. Claudia Soto, que es nuestra QF, ella va a trabajar la polifarmacia, ¿ya? Y vamos a trabajar con el equipo geriátrico. De hecho, ya hemos tenido acercamientos y reuniones y nos hicieron algunas recomendaciones de cómo partir. Entonces, el inicio precoz va a estar, es indicado en el adulto mayor porque, y como en este periodo empieza la disminución, ¿no es cierto?, se hace más lenta la respuesta inmunológica, lo que tenemos que hacer es recuperar rápidamente la inmunidad. Tienen un mayor riesgo de hacer SIDA, por lo tanto, mientras antes los tratemos mejor, y una mayor carga de comorbilidad. Considerar siempre que los efectos relacionados con la farmacocinética y la farmacodinámica hacen que estas personas tengan mayor vulnerabilidad a las toxicidades por terapia o por otros medicamentos. Las interacciones farmacológicas son preocupantes, ¿no es cierto? Y pueden provocar o se van a asociar con deterioro neurocognitivo, con falta de adherencia, con deterioro del equilibrio, las caídas, y ahí aumenta la fragilidad, las hospitalizaciones, la toxicidad y las otras morbilidades que pueden ir apareciendo. Recomendaciones de terapia son principalmente en las personas mayores se recomienda, ¿no es cierto?, iniciar con inhibidores de la integrasa, inhibidores de la integrasa, Vistegravir, Dolutegravir, Raltegravir, en combinación con un análogo nucleosídico, que son preferentemente entricitabina con TAF o abacavir con 3-TC, en las combinaciones que ustedes ya conocen. Ojalá coformulado, porque una pastilla mejora la adherencia, ¿no es cierto? Y las pautas dobles más recomendadas para estas personas son Dolutegravir 3-TC. Las pautas menos recomendadas son las basadas en los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleosídicos y los inhibidores de las proteasas, que ya están prácticamente en desuso porque nosotros usamos en rescate solamente el Daruna o Rito o Daruna, dependiendo de coexistir, ¿ya? Especial atención en el adulto mayor vamos a tener que tener con el abacavir, porque ya los estudios revelan que hay los pacientes con antecedentes de eventos cardiovasculares anteriores o un riesgo cardiovascular elevado, medido con algunos índices que nosotros, por lo menos, yo en mi hospital nunca lo hemos aplicado, que recomiendan la literatura Framingham. Eso yo no lo he visto. Nosotros nos basamos más que nada en la historia, en la anamnesis que se hace del paciente. El efavirenz se ha asociado ya a diversos eventos adversos neurocognitivos y neuropsiquiátricos, que como es más prevalente en nuestra población mayor, ya no deberíamos estar usando. Aún así, todavía nos quedan por ahí dando vuelta algunos efavirenz en adultos mayores. Pero hay que cambiarle las terapias a estos usuarios. Y el tenofovir disoproxil fumarato, ustedes ya saben, altera, ¿no es cierto?, la función renal y aumenta el riesgo de osteoporosis y por ende fracturas por osteoporosis y por ende la fragilidad. Y además que tiene un alto riesgo de mortalidad la osteoporosis. Es que es un tema a preocupar. La fragilidad en el contexto del envejecimiento está destacada en realidad como recomendada en la guía americana. Yo saqué un extracto aquí que habla de promover la evaluación geriátrica integral
y en un trabajo multidisciplinario, ¿no es cierto?, donde se van a valorar todos los aspectos que aquejan al adulto mayor, ¿ya? Y hablamos también de los aspectos psicosociales, donde todos los profesionales debiéramos estar, ¿no es cierto?, trabajando en eso para dar la mejor recomendación, ojalá preventiva. A eso apuntamos. Ahora, el síndrome de fragilidad no es otra cosa que el agotamiento de la reserva fisiológica de la persona, de todo ser humano, en el que, ¿no es cierto?, las reservas fisiológicas es lo que nos defiende de los agresores del medio ambiente. Va a llegar un punto que por envejecimiento nosotros vamos perdiendo esa reserva y van a haber eventos externos, agresores, por ejemplo, como una gripe, una contusión, una caída, etcétera, que lo va a llevar a ser desde independiente pasar a dependiente. Las caídas, las discapacidades, las hospitalizaciones, la institucionalización puede llevar a la muerte. O sea, de hecho, nosotros vemos cuando ya los pacientes adultos mayores están institucionalizados, en realidad que tienen poca posibilidad de como que esto se revierta o que se frene. Hay algunas cosas que se pueden prevenir, pero todos tenemos que andar anticipados, no esperar que esto suceda. Y lo vemos en los hospitales. La fragilidad, entonces, bueno, ahí está la definición desde el punto de vista geriátrico, que es básicamente lo mismo, y habla de que es multidimensional, es dinámica y que no es lineal, lo que es súper importante porque significa que no es de aquí para allá, sino que en algún momento podemos revertirla. Hay ciertas situaciones en que podemos revertir. La importancia de evaluar, o sea, de evaluar los síndromes geriátricos, los síndromes de fragilidad, es porque tiene una alta prevalencia en la población de nosotros. Nosotros dijimos, envejecen antes, por lo tanto la prevalencia va a ser mayor. Al doble de la población que no vive con VIH. Y en general, con años anticipados, 10 años por lo menos anticipados. Y ha demostrado también ser un factor predictor de morbimortalidad y de mortalidad en realidad. Incluso teniendo, dejando de lado como que los marcadores de severidad de la infección. O sea, puede estar muy bien estable, pero tiene un riesgo elevado igual. Es predictor de eventos, de otros eventos adversos como las caídas, las hospitalizaciones, las fracturas, tanto en hombres como en mujeres. Y permite detectar, ¿no es cierto?, a una persona mayor con el peor riesgo de salud. Y potencialmente es reversible, como les dije, porque se puede prevenir, o sea, si uno se anticipa a detectarlo tempranamente. Las recomendaciones de las guías americanas son recuperar la masa y la potencia muscular manteniendo la actividad física, ¿no es cierto? La prescripción de actividad física en el adulto mayor va a ser importante que nosotros empecemos a, cada vez que los atendemos o hacemos una consejería de adherencia, empezar a potenciar que ellos se preocupen de buscar estos clubes de adultos mayores y que vayan, que se activen físicamente, porque eso va a disminuir, ¿no es cierto?, las caídas, va a fortalecer, va a disminuir la sarcopenia en el fondo, ¿ya? Y va a disminuir las caídas, por lo tanto la fractura y todo lo que conlleva a este evento de caída, ¿ya? Los ejercicios que tienen que hacer son más de fuerza, eso es importante, no tanto cardio, es de quemar calorías, pero son más de fuerza porque tienen que ellos ponerse fuertes. Abordar la polifarmacia y reducir o desprescribir. Yo los químicos farmacéuticos, en realidad, yo nunca le había escuchado ese término hasta ahora, pero lo encuentro genial, porque la verdad es que nosotros hemos atendido pacientes de sobre 80 años y que nosotros le armamos los pastilleros porque a veces tienen un deterioro cognitivo importante, entonces les decimos que traigan todos los medicamentos que le indicaron en la atención primaria y los traen y, wow, sorpresa, es una caja de medicamentos. Y muchas veces nos hemos visto en la situación de hablarlo con el médico y decir, ¿qué tan necesario va a ser este medicamento si el paciente, por ejemplo, tiene
le indicaron un diurético y se orina antes de llegar a la consulta. Entonces, desprescribir, y muchas veces hemos hecho eso, desprescribir, pero es difícil, porque hay que además coordinar con la atención primaria, y la atención primaria es cerrada en ese sentido, que te lo vuelve a indicar. Entonces están llenos de medicamentos, se lo indicaron una vez para el dolor de espalda, y piensan ellos que es para toda la vida, y no. Y el famoso paracetamol y el omeprazol que nos da muchos dolores de cabeza. Entonces, es súper importante trabajar con el QF. Yo lamento, yo invité a la Claudia, pero tenía cosas personales, porque hubiese sido súper interesante lo que ella está preparando para trabajar en esto, va a ser muy, muy bueno. En aquellos pacientes que presentan una pérdida de peso importante, que eso también es un signo de fragilidad, hablando de la pérdida de peso mayor a 4 kilos en un año, sin haberlo planificado, así no quiero bajar de peso, pero bajé de peso. Hay que estudiar las posibles causas, que pueden ser múltiples, y hay que siempre considerar un enriquecimiento proteico. Aquí el trabajo multidisciplinario, o sea, multidisciplinario con la nutricionista es súper importante. No en todos los centros los tenemos. Mi centro no tiene acceso a horas de nutricionista, están destinadas a otros programas y no fuimos considerados. Así que no tenemos esa opción, así que corremos con colores propios en dar la mejor indicación que podemos. ¿Ya? Contarles que cuando uno revisa la literatura, la verdad es que hay muchas cortes trabajando, de hecho en Europa hay 5 cortes trabajando solamente en estudiar el envejecimiento en mayores con VIH. Por lo tanto, se va generando una cantidad de información muy importante y muy actualizada. 2 de esas cortes son españolas, así que ni siquiera tenemos la limitación del idioma. Los criterios de fragilidad biomédico yo solo los voy a mencionar porque en realidad es para largo. Enfermedades crónicas, enfermedades invalidantes como el ACV, las secuelas de IAM, el Parkinson, la insuficiencia cardíaca, la limitación crónica del flujo aéreo, la enfermedad osteoarticular, las enfermedades terminales, las deficiencias sensoriales, y aquí está, por ejemplo, el que se le acorta la vista, escuchan menos, ¿no es cierto? Eso también es un indicador de que este puede ser más frágil. Y hay que hacer las gestiones necesarias para que tenga lentes rápido, para que tenga el audífono rápido. No nos vamos a poder olvidar de eso porque la verdad es que se nos viene y eso es una consideración. Y incapacidad de los miembros inferiores, ¿no es cierto?, por pérdida de la fuerza, caídas a repetición, la polifarmacia, con un consumo de más de 5 fármacos, tiene que ser, ¿cómo que se llama?, monitoreada constantemente, ¿ya? La indicación reciente de fármacos es una cosa que uno siempre tiene que preguntar cuando van a la consulta. ¿Qué fármacos nuevos le indicaron? ¿Qué le indicaron? ¿Qué efectos tienen? Si consume sedentes va a andar más lento. A lo mejor yo le voy a aplicar un test no sé, pues de cognitivo, y a lo mejor lo voy a encontrar como medio con deterioro porque no me pone mucha atención, etcétera, etcétera, pero no. Y siempre indagar esto y tenerlo presente. Las visitas domiciliarias con frecuencia superior a un mes se consideran indicadores de fragilidad, y la mala salud autopercibida. En geriatría se trabaja mucho con lo que la persona percibe. Cuando uno recibe a un adulto mayor, lo primero que tiene que preguntarle es ¿qué es lo que más le preocupa a usted? ¿O qué es lo más importante para usted? Siempre es ese uno de los factores que siempre tenemos que tener en consideración. Los criterios de fragilidad mental, nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, están ampliamente aumentados en nuestro grupo, el deterioro cognitivo, la depresión, y los de sociodemográficos nunca lo debemos dejar de lado. Aquí hablamos en general, pero hay que tener muy en cuenta que la atención geriátrica, estamos hablando del adulto mayor que ya empieza con cierto deterioro, siempre debe ser con un acompañante que se llama cuidador principal, ¿ya? Y generalmente las enfermeras y los geriatras aplican los mismos instrumentos tanto al paciente, responde los instrumentos, como al cuidador. Y hay que estar evaluando también el agotamiento del cuidador. Esa es la escala de Sarit. Bueno, nuestra orientación va hacia la fragilidad. Evidentemente que esto es un concepto complejo, que
seguramente no lo vamos a resolver nosotros, ¿ya? Y llegar a una valoración geriátrica integral sería el ideal. Para eso nosotros tenemos que cambiar la mirada, empezar a mirar o atender a los pacientes con una mirada geriátrica a aquellos mayores de 50 años, hablando de 50 años, ¿eh? Ya tiene que ser multidisciplinario porque hay muchos aristas que abordar. Gracias, eres linda. Precioso. Yo estoy con deterioro de la atención, parece. Ya. Interdisciplinario. Bueno, en el fondo lo que queremos es una mejor calidad de vida. Ampliar la solicitud del examen va a corresponder a los médicos, ¿no es cierto? Nuestro kit infectología e inmunología, le digo yo, porque son los dos profesionales que tenemos trabajando nosotros en nuestro programa, pero se le agregan las vitaminas y las hormonas, ¿ya? Las 5 M's de la atención geriátrica que nos van a alimentar, lo mental, lo que más le importa a la persona, la polifarmacia con los medicamentos, las comorbilidades y la movilidad y la funcionalidad, que son muy importantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? En realidad nosotros vamos a hacer screening. Yo se los voy a nombrar nada más porque cada screening son fáciles, pero también tiene sus complejidades, ¿ya? Este está validado, ¿ya? Y es fácil de aplicar, como ustedes ven, tiene colores, ¿ya? Verde, amarillo, y lo que se acercan al rojo es ya con una fragilidad. Ahí le agregamos, mide actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Por otro lado, el deterioro neurocognitivo, nosotros en recomendación de nuestro equipo geriátrico no vamos a aplicar Mini-Mental, vamos a aplicar MEFO, mide memoria, fluidez y orientación. Es un test que se demora menos de 5 minutos en aplicarse, ¿ya? Por ese rendimiento, en realidad nosotros lo vamos a aplicar. Está validado en múltiple población, no en población VIH, pero está validado también internacionalmente y en Chile, como le dije, en otras poblaciones. A lo mejor sería interesante que nosotros lo pudiéramos validar en población en VIH. El índice de Bartlett, que todos conocen, que mide en el fondo el deterioro de dependencia. Estas son como actividades básicas de la vida diaria y miden supervivencia. En realidad, si alguien no se puede alimentar, va derecho al... Entonces, ¿qué vamos a ver en lo nuestro? Vamos a ver un puntaje, yo creo, de 60 para 100. En los que van al policlínico, porque ya tomaron una micro para llegar, subieron al tercer piso, buscaron el box, reconocieron. Entonces, ese es más o menos el que nos va a llegar, así que debería ser tener 100 puntos, 60 puntos a lo más. Y el Low Tony Brody, que mide actividades instrumentales. Aquí es mucho más fino. Como estoy con el tiempo encima, en realidad pasar al CAM. El CAM mide delirium. Es súper importante el screen de delirium, pero es súper difícil de aplicar el test, porque hay que tener una expertise. Nosotros nos hemos estado entrenando y es súper difícil preguntar. Por ejemplo, la primera pregunta dice, un comienzo agudo mental, o sea, un cambio agudo de la parte mental y observado. ¿Quién nos va a decir eso, observado? El cuidador principal. Por eso es que tenemos que apoyarnos en los cuidadores principales cuando podemos, porque nosotros, la realidad es que también tenemos adultos mayores que están solos, que no le han contado el diagnóstico a nadie, que nadie sabe en su casa, y eso es una realidad con la que vamos a tener que nosotros tratar de resolver. Y bueno, en los 2 primeros criterios, si están presentes, pasado al tercero, y para la atención ambulatoria, nosotros con los 3 primeros criterios podemos decir que tiene delirio y pasarlo a evaluación médica, porque hay distintos tipos de delirio, no es el tema ahora, hipoactivo, mixto, y bueno, ahí hay que hablar mucho con el cuidador, como en la noche, como en la noche desconoce, ese es el delirio mixto, que en la noche son muy activos y en el día son muy low, ¿ya? Muy caídos. Y bueno, ahí estaba Jet Chabat, que es de depresión, muy conocido. Los objetivos en la aplicación del screening geriátrico es detectar precozmente los signos de fragilidad y otras manifestaciones que
nos orienten hacia la pérdida de funcionalidad del adulto mayor, detectar a tiempo, derivar a tiempo a la atención geriátrica, tener horas resguardadas de la atención geriátrica para nosotros, tener un trabajo arduo con los químicos, porque van a ser los dos, el químico del programa con el químico del geriátrico, ¿ya? Y la construcción de una guía de atención ambulatoria que también está dentro de nuestro objetivo, terminarla, yo creo que el próximo año ya. Y la evaluación de fragilidad es un resorte geriátrico. Finalmente hay un instrumento de fragilidad muy complejo que lo tiene que evaluar el geriatra. Nosotros vamos a hacer un screening que va a medir tendencia. Con eso nosotros vamos a pasar a la evaluación geriátrica, ¿ya? Recibir recomendaciones de los cuidados, también de la parte preventiva de la fragilidad con respecto a nuestros adultos mayores también que están más sanos. Muchas gracias por poner atención.